En estos tiempos modernos de informática, televisión, celular y de nuevo más celular, se han dejado viejas costumbres. Antiguos placebos para el ocio que antes se solían implementar. Mirar por las ventanas y simplemente ver a la vida transcurrir es un hábito casi inexistente. Un cristal de una ventana puede regalar la visión más pura, mucho mejor que cualquier pantalla LED de 100 o 1.000.000 de pulgadas. A diferencia de las redes sociales o redes antisociales, el contenido que verás es espontáneo y verídico. El nacimiento y la muerte, la juventud y la vejez, el enamoramiento y el desengaño, lo cotidiano y aquello extraordinario, grandezas y miserias del bicho humano. Todas estas cosas están pasando delante de alguna ventana. Basta que alguien se percate y notará cómo la vida real va y viene ante los ojos del afortunado que mira tras el cristal. Podgorica no es una ciudad muy ajetreada y ese es su principal atractivo. Aquí los tiempos son otros, si es que los hay. Las ventanas siguen siendo un pasaporte a lo que quizás esté pasando afuera. No es el inicio de un chisme o de un ruidoso chusmerío. Es interactuar pasivamente con aquello que no se puede ver. Después de todo, atesorar oportunidades y visiones es un premio que pocos pueden comprender. Montenegro es quizás el país más desconocido de Europa, un destino no turístico por excelencia. Lo poco foráneo que atrae recae sobre sus pequeñas costas. De esa forma llegamos a su capital, Podgorica, un lugar donde la única constante son las buenas siluetas y un escandaloso silencio omnipresente en cada una de sus tranquilas calles. Definitivamente Podgorica no es una ciudad muy concurrida. Algunos podrían aventurarse a decir que le faltan atractivos. A nosotros nos invita a disfrutar de un ambiente tranquilo que la hace perfecta para recorrerla a pie. Aquí la gente tiene tiempo, una existencia difícil de entender, al menos en una corta estadía. En otras partes de los Balcanes, el tiempo libre se dedica al esparcimiento y a las relaciones interpersonales. Pero esta joven república hace lo opuesto.
Cada quien transcurre acompañado de sus pensamientos. Las caminatas son casi privadas o en compañía de algún otro solitario. Las vialidades son discretas, grandes, muy grandes, como contradiciendo a toda lógica. Quizás esperan a un contingente de autos en un futuro lejano. Y de nuevo regresamos a la plena quietud. Todo aquí irradia sosiego, incluso su fauna urbana. Podgorica se burla constantemente del dios Cronos. Uno de sus principales atractivos es este discreto reloj, que inmortaliza el paso del tiempo en completa soledad. Mi niñez transcurrió en un pequeño pueblo, y sé muy bien que cualquier oportunidad para salir de la quietud y mansedumbre se suele aprovechar muy bien. Toda Podgorica está rodeada de verde y atravesado por el río Rivnica, que ofrece el escenario perfecto para pasear y, como en este caso, una muy particular sesión de fotos. Cuando cae la tarde e inicia el ocaso, parece que el tiempo se termina de diluir. A diferencia del día, ya no existe esa atmósfera de retrospectiva soledad. Ahora es el tiempo de las charlas, de esbozar leves sonrisas y alguna caricia solapada. Antes o después del aperitivo, la iglesia es otra circunstancia y oportunidad para poder sociabilizar. Los montenegrinos son mayoritariamente ortodoxos y presumen su impresionante catedral. Podgorica es la capital de la República de Montenegro, una joven nación con una milenaria historia, el lugar perfecto para descansar, percibir, organizar pensamientos y continuar con los kilómetros. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o en un muy próximo video. Chao.